gracias a todos por asistir y por escucharme. El uréter, que es el conducto por donde se colecta la orina desde los riñones y va a llegar hasta la vejiga. La vejiga es un reservorio en donde se colecta la orina y después va a salir por la uretra. La uretra es el conducto final de salida. La vejiga es un músculo que está conformado por diferentes capas. Tiene una capa mucosa que está conformada por un epitelio. Este es un epitelio que tiene consideraciones especiales. Se le llama uroepitelio y es un epitelio de transición. Y es un epitelio pseudoestratificado. Esto quiere decir que tiene hasta 8 capas, o sea que tiene varias capas, y esto hace que no vaya, bueno, lo hace impermeable, que no pueda pasar o atravesar la orina hacia el músculo. Y precisamente esta misma capa hace que las bacterias no se adhieran ni crezcan en la pared de la vejiga. Finalmente existe bueno, hablando de cómo actúa el urotelio, pues bueno, vamos a ver que hay diferentes mecanismos por los cuales se defiende este tejido para prevenir que haya una infección. ¿Qué ocurre? Pues bueno, el primero de ellos es que hay un flujo libre de orina y va a haber un vaciamiento vesical periódico. Esto va a permitir que haya un lavado por arrastre y que no vaya a haber gérmenes que se queden ahí estancados. La mayoría de los gérmenes no tienen la capacidad para invadir el urotelio y que vayan a colonizar. Normalmente, la válvula vesicoureteral previene que haya un reflujo de orina de la vejiga hacia los sectores más altos, o sea, hacia los ureteros y hacia los riñones. Hay una proteína que se llama proteína de Horsfall, y que está presente en la orina y que contiene numerosos residuos de manosa que inhiben la adherencia mediada por la ECUP, por los pili, o sea, por los pili de las bacterias, que son manosas sensibles. También el flujo libre de orina y el vaciamiento vesical periódico permite que haya un lavado, como les decía, por el arrastre. Normalmente, la válvula vesicoureteral previene el reflujo de la orina hacia los sectores altos. Y bueno, esta es una diferencia súper importante de la uretra masculina con la uretra femenina. ¿Qué ocurre? Pues bueno, si ustedes ven, aquí es súper evidente, la uretra femenina mide aproximadamente 4 milímetros, lo que es desde la entrada de la vejiga hasta el meato urinario. En cambio, en el varón, la vejiga igual tiene que pasar por la región que está intraprostática, luego de ahí pasa por todo el pene hasta el glande y entonces ya sale. La distancia de la uretra femenina con la uretra masculina es completamente diferente. El ascenso de las bacterias por la uretra femenina pues es mucho más corto y por eso es mucho más fácil que puedan ascender las bacterias. Además de que la misma anatomía, el hecho de que la uretra femenina desemboca en la parte anterior de la vulva, genera que haya ahí una proximidad importante con la vagina y con el ano y que con eso haya más probabilidad de infecciones. En cambio, con el hombre, pues la distancia es muchísimo más grande y pues la probabilidad de un ascenso con la colonización en ese sentido, pues es más difícil. Ahora, les platicaba que es diferente cómo pueden ocurrir las infecciones en diferentes estratos o en diferentes etapas de la vida de la mujer. Y esto ocurre porque hay cambios en el aparato urogenital en las diferentes etapas de la vida. Vamos a platicar de esto. En la niña, ¿qué ocurre? Bueno, antes de la pubertad, cuando una niña nace, la niña todavía tiene influencia de los estrógenos a los que estuvo expuesta durante la vida fetal. Y esto ocurre que desde el nacimiento, pues estos estrógenos se van disminuyendo y
hay una inhibición que sufre a nivel central, las gonadotrofinas a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, y que va a durar durante toda la infancia. Esa inhibición pues va a generar que no haya estrógenos. ¿Qué ocurre a nivel anatómico? Pues bueno, que los labios mayores y los labios menores no tienen esa protección de grasa, o sea, no hay una evolución de la grasa a nivel genital, la piel de la vulva es delgada, y también esta falta de estrógenos genera que la mucosa vaginal sea atrófica y que el pH sea neutro. Todo esto y junto con la proximidad de la vagina y del ano, pues hace que la niña tenga pues más facilidad de infecciones urinarias. Ahora, también es muy importante que los papás eduquemos a las niñas para que así la higiene sea adecuada. Siempre la higiene la hagan de adelante hacia atrás, o sea, hacia el recto, para que así pues no se arrastren bacterias que pudieran favorecer con estas condiciones que les comentaba anteriormente, infecciones urinarias. ¿Qué cambios ocurren en la pubertad? Pues bueno, entre los 8 a 15 años disminuye esta inhibición hipotalámica y va a generar una elevación en los estrógenos. Esta elevación en los estrógenos va a generar que haya un aumento de glucógeno en las células del tejido de la vagina y también del tercio inferior del tracto urinario, y esto va a generar que haya un aumento en los lactobacilos. Estos lactobacilos van a estar encargados de disminuir el pH vaginal, haciéndolo más ácido, y va a generar un epitelio maduro y va a aumentar la proliferación de las células. Todos estos cambios van a persistir durante toda la vida reproductiva de la mujer. Y bueno, estos cambios pues van a generar que la mujer tenga mayor protección, que tenga la habilidad, el tracto genital, pues de someterse a ya sea la penetración durante el acto sexual, al parto, y que pues bueno, no tenga pues riesgo elevado de tener infecciones. En el caso de la menopausia puede ocurrir, bueno, hay alteraciones como es el síndrome genitourinario. En el climaterio, el tracto urinario inferior y el genital femenino comparten un origen embriológico común. Esto es alrededor del seno urogenital. Y esto va a hacer que las estructuras sean sensibles a la acción de las hormonas femeninas, concretamente hablando de los estrógenos. Se ha visto que hay la existencia de receptores de estrógenos y de progestágenos en la vagina, en la vejiga, en la uretra y en la musculatura del suelo pélvico. Realmente los únicos síntomas que van a ser perceptibles son los que ocurren a nivel de la uretra y de la vulva. ¿Qué es lo que presentan las mujeres? Pues síntomas urinarios. Infecciones urinarias, también van a tener síndromes de urgencia, que la frecuencia está alterada o también que la nicturia está presente. Muchas mujeres llegan a tener incontinencia urinaria en esta etapa y también se ve mayor retención urinaria. Todas estas condiciones, pues bueno, pueden incrementar la frecuencia de infecciones urinarias. Del 10 al 15% de las mujeres mayores de 60 años van a sufrir infecciones recurrentes y frecuentes. Esto es por la alteración en la flora bacteriana y de la acidez vaginal causada por la falta de estrógenos. La colonización de bacterias diferentes a la microbiota habitual puede generar uretritis y también cistitis. La suplementación estrogénica vía vaginal va a disminuir la frecuencia de las infecciones por lo que les comentaba, que este tejido de la parte inferior del tracto urinario pues es sensible a los estrógenos. La incidencia de las infecciones urinarias, como les comentaba, es importante porque es la segunda causa de la consulta médica ambulatoria. Son más frecuentes en las mujeres en una relación 30-1 con el varón. Es la infección más común y que puede causar bacteriemia en el adulto mayor. Entonces es muy importante poder detectarla para prevenir complicaciones más severas. Es la complicación médica más frecuente durante el embarazo, con una prevalencia del 4 al 7%.
Y el problema de que ocurra durante el embarazo, pues bueno, es que puede generar otras complicaciones como amenaza de parto pretérmino o que haya un nacimiento pretérmino. ¿Cuáles son los síntomas de infección de las vías urinarias? Bueno, pues puede haber disuria, un ardor o una sensación urente al orinar, polaquiuria, que la frecuencia de la uresis sea mayor, pero con unos volúmenes menores, urgencia miccional, que se refiere a la urgencia a acudir a orinar o que incluso no permite que la mujer pueda contener la orina, y en algunos casos que haya hematuria macroscópica y malestar suprapúbico. Tenemos a la mano muchos estudios para poder diagnosticar las infecciones de vías urinarias, tanto de laboratorio como gabinete. Una de los estudios más sencillos y que tenemos a la mano, pues es la tira reactiva. En esta tira reactiva lo que vamos a ver, y que bueno, nos va a confirmar que pueda tener infección la mujer, es la presencia de nitritos. Los nitritos es el producto de la reducción de nitratos por las bacterias y no deberían de estar a menos que haya una infección urinaria. Entonces, habiendo nitritos, confirmamos una infección. Y la presencia de esterasa leucocitaria. En el caso de la esterasa leucocitaria debemos de valorar si la mujer tiene síntomas, y si no tiene síntomas, también tenemos que síntomas urinarios, y si no hay síntomas urinarios, pues bueno, hay que descartar que sea por la presencia de alguna infección vaginal. También el examen macroscópico de la orina, ver si la orina es turbia, si se ve hematuria, eso también nos puede orientar hacia una infección urinaria. El urocultivo tiene una sensibilidad de un 50 a un 95% y una especificidad del 85 a un 99%. Es un estudio útil, aunque realmente está más indicado cuando hay recurrencia de las infecciones para saber si es una nueva infección o más bien si es una infección nueva o si se está reinfectando por la misma bacteria. Los estudios de imagen, como los ultrasonidos, las tomografías, pues bueno, realmente no están indicadas en general para diagnosticar una infección urinaria, a menos de que la mujer no tenga una buena respuesta al tratamiento, que haya sospecha de alguna malformación o sospecha de alguna otra patología, como por ejemplo, tal vez una litiasis renal. En esos casos, pues bueno, sí es conveniente recurrir a algún tipo de estos estudios. ¿Qué etiología tenemos? Pues bueno, tenemos una etiología que bueno, varía hay muchas bacterias que pueden colonizar el tracto urinario, aunque las más frecuentes son E. coli, que llega a ser el 85% de la causa de las infecciones, estafilococos aprofíticos, que es el 15%, Klebsiella, Proteus y Enterobacter. Y el estreptococo del grupo B es poco frecuente, pero bueno, llega a ocurrir. Y pues bueno, aquí vemos diferentes tipos con los cuales se puede llegar a presentar la invasión de las bacterias por las diferentes bacterias. La fisiopatología por la cual E. coli invade la membrana, el uroepitelio, es por las fimbrias que tiene. Estas fimbrias lo que va a generar es que tengan una adhesión al epitelio y van a inducir una respuesta inmune inmediata. Va a generar que haya una activación y migración de los neutrófilos al sitio donde está ocurriendo esta infección, y va a generar producción de citocinas proinflamatorias y una respuesta sistémica. La alfa-hemolicina es una proteína citolítica que va a lesionar la membrana celular. Hay sideróforos, que es una proteína que va a quelar el hierro y que prolonga la vida de la bacteria. Estas son
modos por los que la bacteria se puede estar defendiendo de la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Y los polisacáridos capsulares van a disminuir la activación del complemento. Pues bueno, el tratamiento va a ser diferente dependiendo si la infección no es complicada. Generalmente se procura que si es no complicada, pues bueno, se dé un tratamiento empírico. Si hay 2 o más síntomas, o sea que ya diagnosticamos la infección de vías urinarias y que no presenta síntomas vaginales. Estas son los fármacos que se recomiendan de primera elección: el trimethoprim con sulfametoxazol 2 veces al día durante 3 días y la nitrofurantoína de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Son los medicamentos de elección. Sin embargo, se ha visto que hay un aumento de la resistencia antimicrobiana hacia el trimethoprim con sulfametoxazol y por eso mismo es que pues, se ha buscado otras opciones y se ha visto que la nitrofurantoína pues es una buena opción. Este estudio, que es del 2019, habla sobre diferentes centros, 47 centros de 20 estados, donde se hizo un estudio a lo largo de 6 meses para medir la resistencia de las bacterias contra diferentes antibióticos. Y vean, por ejemplo, de E. coli, la diferencia que uno de los fármacos que está recomendado es el trimethoprim con sulfametoxazol, es de los que tiene más alta resistencia, del 61.5%, y muy comparable con la levofloxacina y el ciprofloxacino, que es lo que, pues, como lo que a veces intentamos dar más en las infecciones de vías urinarias, en comparación con la nitrofurantoína, que es un 5.7% de resistencia. Entonces, pues esto nos orienta que podemos utilizar con confianza la nitrofurantoína como primera elección para el tratamiento de las infecciones no complicadas. Por ejemplo, aquí otro de los fármacos que también se recomiendan es la fosfomicina, 3 gramos dosis única. Se ha visto que estos fármacos que pues en algún momento los dejamos de utilizar, pues bueno, son fármacos que se están utilizando actualmente y que tienen una buena respuesta. La nitrofurantoína con macrocristales está como uno de los medicamentos como primera línea y se utiliza 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días. La Asociación Europea de Urología también recomienda como la fosfomicina, la pivmesilamina y la nitrofurantoína como medicamentos de primera elección. Y pues bueno, la dosis de nitrofurantoína, que es de lo que más tenemos a la mano, es de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 5 días. Este es el tratamiento de cistitis no complicadas. Ahora, la acidez de la orina modifica el tratamiento, la acción de la nitrofurantoína. Si cambia de 5 a 8, o sea, si se vuelve más alcalino, es necesaria una cantidad mayor, o sea, necesita una concentración mayor para inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar medicamentos alcalinizantes como el hidróxido de aluminio y magnesio, porque esto va a generar que haya una disminución en la actividad de la nitrofurantoína. Cuando a veces están utilizando pues, medicamentos como estos antiácidos, se sugiere que el paciente los ingiera por lo menos con 30 minutos de diferencia, para que así la absorción sea adecuada. Igual hay otras sustancias, por ejemplo, como el jugo de arándano, que favorece una acidificación de la orina y mejora la acción de la nitrofurantoína. Igual, si podemos disminuir los lácteos por la alcalinización que hacen en la orina, pues bueno, también vamos a mejorar la absorción y la acción de la nitrofurantoína. En el embarazo también es importante tratar las infecciones urinarias porque, como les comentaba,
va a generar complicaciones, como que, pues bueno, el trabajo de parto pretérmino, también la rotura prematura de membranas, y esto que generará, pues, bajo peso al nacer, riesgos de sepsis, neumonía o meningitis, y pues claro, aumentar la mortalidad del bebé. Entonces, cuando se detecta la infección de vías urinarias, pues es muy importante durante el embarazo darle tratamiento. Las infecciones de vías urinarias es una entidad clínica que se relaciona con la gestación. La prevalencia es del 5 hasta el 10%. Ahora, pero no siempre se manifiesta con síntomas. Esto es un dato muy importante y que debemos de tener y recordar y tener en cuenta, que es la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática es cuando la mujer presenta bacterias como tal en la orina, pero que pues, la mujer no tiene ningún síntoma. Y esto puede progresar a pielonefritis en 20 a 40% de los casos. Entonces, cuando se encuentra que la mujer tiene bacteriuria sintomática, es importante darle tratamiento. El tratamiento adecuado puede prevenir hasta un 80% de las complicaciones. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para tratar las infecciones de vías urinarias en la mujer? Bueno, pues aquí está un cuadro importante. Y vemos que para la bacteriuria sintomática se puede utilizar fosfomicina en cualquier etapa del embarazo. Se puede usar nitrofurantoína, igual 100 miligramos cada 6 horas por 7 días, pero es importante recordar que no se debe de utilizar durante el tercer trimestre porque el feto en el tercer trimestre no tiene las enzimas suficientes para poder metabolizar la nitrofurantoína al momento del nacimiento. Entonces, cuando la embarazada está cercana al término, es importante no dar el tratamiento con nitrofurantoína. Otra opción es la amoxicilina y bueno, en el caso de cistouretritis, pues también se pueden usar los mismos fármacos. ¿Qué pasa cuando hay infecciones recurrentes? Bueno, pues es un problema común. ¿Cuándo ocurren con más frecuencia? Pues bueno, en mujeres sexualmente activas y esto más que nada por infecciones vaginales que ascienden por la uretra y llegan a generar cistitis de repetición. En el embarazo, porque la misma progesterona hace que el vaciamiento de la vejiga en muchas ocasiones no sea completo o que incluso haya reflujo de la vejiga hacia los ureteros y eso favorezca las infecciones urinarias. En el caso de la menopausia, por lo que ya les comentaba, por los cambios que ocurren en el aparato genitourinario inferior y que esto puede favorecer las infecciones urinarias. Y bueno, también pacientes que tienen patología urológica por sí, como la incontinencia urinaria, el cistocele, que tengan residuo postmiccional o cirugía ginecológica previa. Esto puede favorecer que las mujeres tengan infecciones recurrentes. ¿Qué se hace cuando tienen una infección? Pues bueno, el tratamiento inicial es como en todas. Darles lo mismo que una cistitis no complicada. Generalmente se intenta dar tratamientos de corta duración o en monodosis para que así realmente tengan un apego al tratamiento. Y en muchas ocasiones se recomienda dar profilaxis continua, dosis bajas durante un tiempo prolongado. Y en muchas mujeres que tienden a tener infecciones o cistitis postcoital, pues la indicación es dar profilaxis postcoito. ¿Cuáles son estas son las recomendaciones para los tratamientos de infecciones urinarias recurrentes? Por ejemplo, puede ser fosfomicina durante 3 gramos cada 10 días, trimetoprim con sulfametoxazol 3 veces a la semana en dosis de 40 y 200 miligramos,
cefalosporinas, también tenemos quinolonas y la nitrofurantoínas en razón de 100 miligramos por día. Son las opciones que tenemos de tratamiento. La nitrofurantoína es un fármaco que fue aprobado por la FDA en 1953, o sea, ya tiene pues varios años que se utiliza. Es un antimicrobiano sintético, fue usado ampliamente alrededor de la década hasta la década de los 70 y después con la llegada de nuevos antibióticos que tenían mayor espectro, pues bueno, se fueron dejando de lado, igual los betalactámicos. Y pues bueno, hay varias pautas que actualmente recomiendan a la nitrofurantoína como una terapia de primera línea en el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Se ha visto que, pues bueno, ha llevado a la resistencia a los antibióticos, que bueno, afortunadamente ya ahorita es como un poco más controlado el uso indiscriminado de antibióticos. La resistencia a estos mismos, bueno, los antibióticos ha aumentado la prevalencia de bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Y esto ha llevado que pues se utilice o que resurja más bien el uso de la nitrofurantoína. La nitrofurantoína está dentro de un grupo de los que se considera antiséptico urinario. Solo alcanzan generalmente concentraciones terapéuticas a nivel de las vías urinarias. Son agentes químicos que se utilizan para infecciones de las vías urinarias y se concentran principalmente en los túbulos renales, en la pelvis renal, en la vejiga, y ahí es donde vamos a encontrar los niveles terapéuticos adecuados para tratar las infecciones. Van a inhibir el crecimiento de las bacterias comúnmente implicadas en el tracto urinario. Ahora veamos el espectro antimicrobiano de la nitrofurantoína. Es un espectro amplio y particularmente es efectivo contra la mayoría de los uropatógenos. Es efectiva tanto contra gram positivos como contra gram negativos. Es tanto bactericida como bacteriostático. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo actúa la nitrofurantoína y cómo mata las bacterias y cómo inhibe el crecimiento. Pero bueno, actúa contra Escherichia coli, contra enterococos, contra Klebsiella, Staphylococcus apophyticus, Enterobacter, o sea, contra todas las que vimos que eran las que más causaban o las que tenían más alta incidencia en las infecciones de vías urinarias. Ahora, existen sí contraindicaciones en las cuales no se puede utilizar la nitrofurantoína. ¿Cuáles son? Pues bueno, una es la pielonefritis bacteriana aguda, porque no vamos a alcanzar una concentración terapéutica adecuada. Entonces, pues bueno, no vamos a poder tratar adecuadamente ese padecimiento. Y tampoco vamos a poder tratar la bacteriemia que puede acompañar a la pielonefritis bacteriana. La nitrofurantoína también está contraindicada en pacientes que tienen insuficiencia renal. Como les comentaba, en mujeres embarazadas a término, o sea, que están casi por cerca del parto o durante el parto, o que sabemos que el parto ya es inminente alrededor de las 37 a 42 semanas, tampoco se debe de utilizar la nitrofurantoína. O sea, para que tengamos un periodo mucho más seguro, hay que evitarla durante el último trimestre. Y pues también en recién nacidos, que son menores de un mes de edad, por lo que les platicaba, que el bebé no tiene las enzimas necesarias para poder metabolizar la nitrofurantoína y tiene riesgo de tener una anemia hemolítica. En los hombres con infección en el tracto urinario tampoco es el medicamento más recomendado porque a veces están relacionadas con prostatitis. Y la nitrofurantoína no va a traspasar o no va a llegar a la próstata, no va a penetrar este tejido y entonces por lo mismo no se recomienda.
¿Cómo es que actúa? Vean, este mecanismo, la nitrofurantoína tiene un mecanismo de acción que, bueno, es poco conocido, pero implica varias cosas. Ahorita vamos a platicar cómo es que llega a atacar estas bacterias. Pues bueno, la nitrofurantoína lo que va a hacer es atacar la respiración celular de la bacteria, va a inhibir la acetilcoenzima bacteriana y esto va también a interferir en el metabolismo de los carbohidratos de la bacteria y va a impedir que se forme la pared celular. Al inhibir esto, pues bueno, va a evitar que sobrevivan las bacterias. El resultado es que, pues bueno, como les comentaba, interfieren en varias rutas enzimáticas y, pues bueno, al final inhiben la síntesis de proteínas, ADN, ARN y pues al final la pared bacteriana. Y así provocando la lisis bacteriana. Esta acción simultánea sobre estos procesos distintos explica la dificultad de las bacterias a que puedan desarrollar una resistencia. ¿Cuáles son las principales acciones adversas? Bueno, las acciones adversas, una de las principales es gastrointestinal, que es anorexia, náuseas, vómitos, son los efectos secundarios más frecuentes. Y si se procura que al momento de ingerirlo lo hagas con los alimentos, hace que esto disminuya los efectos. Otro de estos efectos adversos, la erupción cutánea, que aquí se ve, son lesiones maculares, maculopapulares o urticariales, y es el segundo efecto secundario más común de la nitrofurantoína. ¿Cuáles son las reacciones a largo plazo? Las reacciones a largo plazo es como fiebre, escalofríos, tos, mialgia y disnea, y también trastornos hematológicos como la anemia hemolítica. Defectos neurológicos como neuropatía periférica, trastornos gastrointestinales y erupciones cutáneas. Ahora, como platicábamos un poco de la nitrofurantoína y su uso en el embarazo, pues bueno, siempre pues es importante saber el uso de los antibióticos y de cualquier medicamento durante el embarazo, porque pues recordemos que ahí no solo estamos tratando a la mamá, sino también al feto, entonces pues tenemos que preocuparnos por ambos. Y pues bueno, muchos estudios han sugerido que la nitrofurantoína no está asociada con un mayor riesgo de teratogénesis, por lo que en otros estudios, por ejemplo en este de Goldberg, respaldan el uso durante el primer trimestre para infecciones de vías urinarias y que no se detectó efectos teratogénicos mayores en la corte de mujeres que se expusieron o que se utilizó este medicamento. En general, no parece haber ningún efecto adverso en el feto siempre y cuando se administre antes del término. Esta es la presentación de la nitrofurantoína del laboratorio Elmore y es Irsilus. Irsilus contiene nitrofurantoína en macrocristales, que es hay una combinación de macrocristales y de polvo que genera una mayor absorción y efecto del medicamento. Las cápsulas son de 100 miligramos, tienen el tratamiento completo de 40 cápsulas, entonces, pues bueno, es un tratamiento adecuado que se puede utilizar para tratar las infecciones en cualquier etapa. Y muy bien, pues bueno, eso es todo en esta presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta y que podamos responder sus respuestas. Voy a dejar de compartir Muchas mi gracias, doctora pantalla. Guillermina Dupré. Muy interesante su tema.
¿Alguien tiene alguna pregunta para poder aclararle en este momento? Aquí hay una pregunta del doctor Gerardo Villanueva. Sí, en algunos casos, en cistitis, pregunta si la nitrofurantoína se recomienda cada 12 horas. Sí, hay algunos estudios que recomiendan la nitrofurantoína cada 12 horas por 5 días, como un tratamiento inicial a una cistitis que ocurre por primera vez. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si quieren la pueden escribir acá en el chat. Y bueno, el tratamiento normal o lo más recomendable es 100 miligramos cada 6 horas. Pero sí se llega a recomendar cada 100 miligramos cada 12 horas cuando se presenta una cistitis inicial. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? Buenas noches. ¿Se puede utilizar la nitrofurantoína con el ciprofloxacino o levofloxacino? Se recomienda que no se utilice con quinolonas porque son antagonistas. De hecho, hay algunos medicamentos que hacen que tenga una acción disminuida, pero más que nada es porque alteran la acidez, por ejemplo, la acetazolamida, la diclorfenamina, el citrato de potasio y el bicarbonato de sodio, no están recomendados porque tienen una acción disminuida, pero sí con las quinolonas tienen una acción antagónica. Entonces, lo mejor es no administrarlos juntos. Gracias. Gracias, doctor. ¿Por cuánto tiempo puede? Muchas gracias, doctor Manuel. Doctora Dania, ¿cuánto tiempo puede utilizar lo puede utilizar en ITU de repetición? Se puede utilizar hasta por 6 meses. Por ejemplo, en mujeres que tienen infecciones recurrentes durante el embarazo o que ya saben que desde antes del embarazo tienen infecciones recurrentes, se puede administrar de nitrofurantoína cada 24 horas diario y todo el embarazo hasta el tercer trimestre. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Desde qué edad se recomienda el uso en infantes? No se recomienda en menores de 12 años. De nada.
Años, con antecedente de diabetes y con infección de vías urinarias recurrentes. ¿Qué medicamento recomienda? Pues bueno, en mujeres que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, lo mejor es solicitar un cultivo. Generalmente solo cuando es la primera infección se busca que veamos qué es lo que está, bueno, buscar el tratamiento de primera o segunda elección, pero cuando ya es una paciente, como en este caso, que seguramente ya le han dado tratamiento por varias ocasiones, lo mejor es darle un tratamiento dirigido para que así busquemos erradicar la infección. Y obvio, hay que ver si no tiene también infecciones vaginales, controlar las glucemias y también dar tratamiento con probióticos. Muchas veces las infecciones vaginales favorecen las infecciones urinarias en este tipo de pacientes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Creo que ya no hay nadie con dudas, doctora Dupre. Muy bien. Le agradezco muchísimo su participación en este programa, muy interesante su tema y sobre todo también la participación de los médicos que se conectaron, que nos regalaron estos minutos y sobre todo la participación que hubo al final, ¿no? Por cada una de las personas que preguntaron y bueno, que son dudas que nos sirven para todos. Claro, creo que eso es lo que más enriquece. Que tengan muy buena noche para todos y bueno, a descansar, que ya es hora. Gracias, Muchas doctora. gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches a todos.